Muy buenos días, bienvenidos a todos a este evento online. Hoy, martes 28, ya finales de julio, a puntito de empezar agosto. Muchas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros. Espero que nos escuchéis bien. Si no, por favor, hacérnoslo saber a través del canal de las preguntas, por ejemplo. Que nos recibís bien, que nos veis bien. Espero que sí. Tenemos aquí en el chat. Vale. ¿Todo se escucha bien? Pues estupendo. Nada, lo que decía, muchísimas gracias por asistir. Sabemos que son fechas complicadas, así que os agradecemos mucho el esfuerzo de estar aquí con esta mañana. También creo que lo merece, porque la presentación de hoy veréis que es realmente interesante. Vamos a dar 5 minutitos a que la gente se vaya conectando antes de empezar a contaros un poco de qué vamos a hablar hoy, porque creo que, como digo, descubriréis que merece la pena haber asistido a este webinar. Veréis que la materia de la que vamos a hablar hoy, hemos tenido la suerte de que sea publicada en expansión en la versión de papel del periódico Expansión que todos conoceréis. Y hoy vamos a ahondar un poco en esa materia que ha decidido recoger Expansión y bueno, que espero que, como digo, os parezca interesante, porque además de lo que es la materia, hoy también tenemos unos ponentes de lujo que ahora os presentaré y que hacen que, además de todo el estudio ya de por sí, le dan un toque de valor a lo que vamos a hablar hoy. Queríamos poner un poquito de música para hacer esta espera un poco más ligera, pero al final no la hemos podido poner. Así que espero que el silencio no sea de eso que os incomoda, pero ya digo que va a haber poco silencio. Yo no voy a dejar que haya ese silencio y además que va a ser muy breve porque ya vamos a empezar, ya los asistentes están viniendo, ya parece que somos bastantes por aquí. Estupendo. Bueno. Pues nada, si queréis, os voy a empezar a contar un poquito qué vamos a hablar hoy y enseguida damos paso a nuestros ponentes y dejamos esos par de minutitos más para que la gente se siga uniendo. Bueno, hoy estamos aquí, nos hemos juntado Malt y BCG para presentar el último estudio que hemos lanzado de forma conjunta. Un estudio que se realiza a través de una encuesta que hemos compartido a través de nuestra comunidad de Malt, una comunidad de freelance, la más grande de Europa, y a la que han respondido más de 2.000 freelance, con lo cual, bueno, hemos sacado unos datos realmente interesantes y Boston Consulting Group nos ha ayudado y ha hecho una estupenda labor haciendo el análisis de todos esos datos, a través de la cual hemos presentado este informe que recoge un poco, bueno, dos partes un poco diferenciadas. Por un lado, cómo es la situación de los freelance en 2020, cuál es su situación, quiénes son, cuáles son sus habilidades un poco más específicas. Y por otro lado, no había forma de evitar hablar sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en el panorama freelance, cómo ha afectado a los proyectos, cómo ha afectado a la hora de la vida del día a día de los freelance. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer ese pequeño resumen de todos los datos que tenemos. Como podéis leer, para todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo del webinar tenéis un apartado a vuestra derecha en la pantalla que pone preguntas. Ahí podéis hacer vuestras preguntas. Al final del webinar, si os parece bien, iremos recolectando esas preguntas
e iremos dando respuesta a todas aquellas dudas que tengáis a lo largo de la presentación. Además, os pediremos que interactuéis con nosotros. Veréis que vamos a lanzar un par de encuestas muy sencillitas, nada, simplemente para que, bueno, nos contéis un poco más sobre vosotros y exista un poco más esa manera de interactuar, que, bueno, ya que no nos podemos juntar todos, ¿no?, de manera presencial, que por lo menos nos sintamos un poquito más cerca todos. Como os decía, el estudio, presentación, cómo los freelance contribuyen a las empresas del mañana. Ese pequeño resumen de la situación de los freelance, cómo ha influido el COVID-19 sobre este panorama y cómo esta nueva modalidad de trabajo está ayudando a las empresas en su transformación digital y se están convirtiendo en un factor clave a la hora de esa transformación digital. Hoy contamos con nosotros con Vincent, nuestro CEO y cofundador de Malt. Como decimos, somos ahora mismo la mayor comunidad de freelance de Europa. Y bueno, nos dedicamos, para todos aquellos que no conozcáis Malt, ponemos en contacto a los mejores profesionales freelance con las empresas que están en busca de necesidades de proyectos. Ahora Vincent nos contará un poquito más. Y también con nosotros, por parte de Boston Consulting Group, Juan Ferrer, principal en BCG, que nos dará también toda esa visión y todo lo que ha aportado BCG a este estudio. Así que, sin más dilación, yo no me enrollo más. Os doy la palabra. Juan, por favor. Nada, muchas gracias, Cayetano. Encantado de estar aquí compartiendo con vosotros los resultados de la encuesta que hemos hecho, intentando dar también un poco las perspectivas de cómo vemos desde BCG la evolución, ¿no?, en esta nueva normalidad y cómo los freelance están posicionados para trabajar en este contexto, ¿no? Antes de empezar, ¿no?, para algunos de vosotros me gustaría contaros un poco, oye, qué es BCG o Boston Consulting Group, ¿no?, que en el fondo muchos de vosotros lo conoceréis, pero algunos no. Es una consultora estratégica, ¿vale? Yo creo que igual algunos de nosotros nos conocéis por haber estudiado en algún momento la famosa matriz de BCG, ¿vale? BCG la fundó Bruce Henderson en 1963. Este señor fue precisamente el que inventó la matriz de la vaca, el perro, la estrella y el interrogante, ¿no? Y a día de hoy somos más de 21.000 empleados que trabajamos en más de 90 oficinas en 50 países. O sea, como veis, un ámbito muy global. Y me gustaría decir, bueno, que nuestros equipos se caracterizan por ser eso, ¿no?, globales, tener perfiles muy diversos, combinando conocimiento y experiencia en muchos sectores y en muchas funciones, ¿vale? Y el tipo de perfil de clientes con los que trabajamos normalmente son empresas y grandes corporaciones, Fortune 500, IBEX 35, pero también trabajamos con instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, ¿no?, en todo el mundo. Y sobre todo les intentamos ayudar, oye, en grandes proyectos de transformación estratégicos que les permitan enfocar en ver cómo pueden crecer, crear ventajas competitivas y generar impacto económico, ¿no?, para la sociedad y para sus accionistas. Y le voy a ceder la palabra a Vincent para que os cuente un poquito más sobre Malt. Gracias, Juan, y encantado de estar haciendo esta presentación en conjunto con el BCG. Entonces, como decía Cayetano, Malt nace hace 7 años. Yo soy el CEO, uno de los cofundadores. Creé esta empresa con Hugo Graciège, quien estaba en Lyon en esa época, que él era antes freelance, de hecho, desarrollador Java, uno de los mejores en su ámbito en Francia, y creamos esta empresa. De hecho, lo que es interesante es que la creamos diría, remote first, y después hemos estado abriendo oficinas. Hicimos un poco el camino inverso de lo que está haciendo gente hoy, y por eso, de hecho, creemos que el modelo de trabajo, el buen modelo de trabajo es un modelo híbrido entre remote y tener oficinas. Entonces, como decía Cayetano, tenemos hoy una comunidad de 200.000 expertos como consultores freelance en Europa. Estamos en 3 países.
tenemos oficinas entonces en París, Lyon, Madrid, Múnich y de hecho Berlín también. Y somos 200 empleados que animan toda esta comunidad. Y antes de nada somos una empresa de tecnología, somos una plataforma y lo que quisimos hacer desde el inicio con Hugo es hacer que la relación entre empresas, cualquiera sea su tamaño, y freelance sea mucho más directa que lo que había antes. Y ya aparte de eso, hemos levantado fondos, principalmente con fondos de inversión que están basados en París ahora, pero yo supongo que la próxima ronda será una ronda más internacional, ya que nuestro footprint ahora está en 3 países. Trabajamos con miles de empresas, desde startups a las más grandes del IBEX o del CAC 40 en Francia o del DAX en Alemania. Y eso es algo muy interesante que al inicio nos llega, cuando abrimos un país, muchos early adopters y cada vez vamos subiendo un poco el tamaño de empresas donde nos empiezan a llegar gente por departamentos de innovación o de digital o luego compras, etcétera, de empresas más grandes que encuentran el freelance como una forma muy buena de hacer su transformación digital, de hacer sus empresas más ágiles. Y el freelancing es un fenómeno que pues, tal vez muchos no han visto o no conocen tan bien, y vamos a llegar en el detalle con los resultados de nuestro estudio hoy para darles un panorama muy preciso, pero nada más para decirles primero que son 750,000 profesionales freelance en España, entonces empieza a ser algo importante, y cuando consideramos aquí freelance, no estamos hablando de todos los trabajadores independientes, ¿no? Ha habido gente que era independiente desde siempre, no sé, que sea un médico, un notario, un abogado o ahora un chofer de taxi, de BTC. Esos son independientes que no son considerados freelance. Lo que consideramos freelance en nuestra definición y lo que se usa comúnmente es gente que está en servicios profesionales, en B2B, servicios a empresas. Y esto en España ha crecido un 40% en 10 años, entonces probablemente la categoría de empleo que crece más comparado aún con el interim o con otras cosas. Y es ya un cuarto de todos los empleados tech en toda Europa. Entonces, empieza a ser bastante enorme, y por eso las empresas, y en particular las grandes, ya no pueden no considerar el freelancing, porque si no se les va talentos, y talentos muy buenos. Bueno, aquí tenemos una de esas primeras encuestas. Muchas gracias, Vincent, muchas gracias, Juan, por esta pequeña presentación antes de entrar en materia. A vuestra derecha tenéis una pestaña que pone encuestas. Ahí os habrá aparecido ahora mismo una preguntita. Nada, como os decía, muy sencillita para conoceros un poquito más, para saber de dónde venís, cuál es vuestro background y sobre todo también conocer un poco qué os ha traído aquí, por qué os interesa conocer más sobre el mundo del freelancing y cómo está cambiando a las empresas. Sí, también, como decía, pues bueno, una forma, ¿no?, de poder interactuar un poquito más con vosotros y sentiros un poquito más cerca en estos tiempos que, bueno, ya todos estamos más que acostumbrados a las videollamadas, a las videoconferencias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por contestar. Vamos a seguir con la presentación. Si alguno no lo ha encontrado, a lo mejor tiene la pantalla maximizada. Si le dais a la flechita que está a vuestra derecha, os aparecerá una pequeña columna que pone chat, preguntas, encuestas. Ahí en esa parte de encuestas donde os aparecerá. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Vincent, si te parece, te cedo otra vez el turno de palabra. No, perdón. Juan. Sí, Juan. os cuento yo un poco, ¿no? Primero, para daros un poco de contexto, yo dentro de BCG formo parte del equipo de personas y organización, ¿no? Es un equipo de expertos internacionales enfocados sobre todo
en todo lo que viene relacionado ahora últimamente a las formas de trabajar, ¿no? Y lo que llamamos las New Ways of Working. Y bueno, y estamos colaborando con muchos clientes, como los que os decía antes, y con Mal, ¿no? Para entender cuál va a ser ese futuro, ¿no? de trabajo en el mercado de trabajo, ¿no? Y durante la pandemia hemos realizado, bueno, diversas investigaciones sobre cómo va a ser esta nueva realidad, ¿no? en el mercado de trabajo en el post-COVID. Y con Mal hemos hecho este estudio precisamente para entender cómo va a afectar a los profesionales freelance, ¿vale? Esto es una encuesta que hicimos entre el 13 de mayo y el 9 de junio a más de 2.300 freelance, tanto de Alemania, de España y de Francia, ¿vale? Para analizar, pues eso, cuáles serían los efectos de la emergencia sanitaria en este tipo de profesionales, ¿vale? ¿Cómo están representadas las respuestas, ¿no? Al final, un 21% de estas 2.300 respuestas son del mercado español y hoy nos enfocaremos un poco en dar un poco los resultados para nuestro mercado, ¿no? Y también llamativo, alrededor de un 60% hombres y un 40% de mujeres, ¿vale? En España incluso un pelín más, si no me equivoco, es un 66% de hombres en España, ¿vale? Lo interesante es que tenemos una diversidad muy amplia de perfiles, ¿no? Que van desde profesionales de servicios audiovisuales o de diseño, pasando por temas tecnológicos y de gestión de datos, profesionales de comunicación y otros más, hasta colegas, ¿no? De consultores freelance de negocio, que sería mi competencia freelance, por así decirlo, ¿no? De forma que, bueno, ahora Vansa nos cuenta los resultados de la encuesta y luego yo os contaré un poquito las perspectivas, eso de cómo vemos en BCG a futuro el mercado del talento. Perfecto. Entonces, vamos a ver primero un poco hacer este foco con España, pero teniendo este background de estar en 3 países que creo que nos permite hacer comparaciones y es interesante. Como decía Juan, hay una mayoría, hay más hombres que mujeres, un 66% de los freelance que nos contestaron la encuesta son hombres. Es un poco más que en Alemania y en España, que en Alemania y Francia, perdón. Pero se explica, hay este desfase en todos los países que se explica hoy en día porque tenemos una buena proporción de freelance hoy en día que está en el mundo de la tecnología, programación, y es un mundo que es obviamente mucho más masculino. Entonces, eso hace que la proporción muy a favor del lado masculino. Pero según la categoría, por ejemplo, en una categoría de diseño vamos a estar más a 50-50. La edad media, contrariamente a lo que se podría pensar, que el freelance es alguien que sale de los estudios y empieza a ponerse freelance, no es eso para nada. Es una edad media de 40 años. Creo que estamos, de hecho, un poquito más en Alemania, estamos a 36 años en Francia. Entonces, son gente bastante senior. Son gente que tiene una antigüedad media como freelance de 6 años. Y supongo una antigüedad media como trabajador desde mucho más tiempo. Y de hecho vemos ahí un tema interesante, que el 97% fueron empleados en una empresa en algún momento. Eso es algo muy importante. Mucha gente cree que la gente que es freelance lo hace porque otra vez salió de la universidad y se metió a hacer freelance o nunca encontró trabajo o no encuentra trabajo ahora. Puede pasar eso, obviamente. Es más cierto, de hecho, en localidades pequeñas que en ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Pero la mayoría fueron empleados y al contrario decidieron después ser freelance. Esa es una cifra que tenemos de hecho en cada uno de los países. Cada año que hacemos el estudio, que el 90% más o menos, depende 2-3% según el país, han elegido este estatus, porque quieren trabajar de una forma un poco distinta. La mayoría son gente que tienen estudios universitarios y eso también es algo que no se sabe siempre, es que una gran mayoría, como pueden ver, más del 80%, están en Madrid y Cataluña, Barcelona. Que eso, a veces la gente piensa que justamente el freelance es alguien que está
puede trabajar desde donde sea, desde Tailandia, en una playa, o no sé dónde. No, no es la verdad. La realidad que nosotros vemos al día a día es que los freelance pueden vivir en otro lado, por supuesto, no necesariamente están siempre todos los días con su cliente. Depende de las misiones, depende de las empresas, pero la mayoría del tiempo necesitan estar bastante cerca de las zonas económicas porque al final tienen que ver de manera seguida sus clientes. En una época cuando nosotros empezamos mal, o aún antes, había plataformas de freelance que ponían en contacto gente en la India, en Pakistán y demás. Corresponde a cierto tipo de mercado de empresas muy pequeñas que buscan precio, buscan no necesariamente hacer grandes proyectos. Ahora el freelance es algo que está profesionalizando y que llega a las empresas también grandes, entonces necesitan estar localmente. Son gente que están en varias categorías, como vimos un poco antes. Las tres principales son todo lo que está alrededor del diseño, que es algo que ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años, donde antes eras diseñador gráfico y hacías, no sé, flyers y cosas así. Ahora, pues obviamente es mucho más digital, mucho más web, con varias ramas tipo el UX, UI, motion design, etc. Otra parte que es del mismo tamaño es todo lo que es tech y data y todo lo que es DevOps, admin systems, etc. Entonces, toda la tecnología, toda la parte de IT. Y la tercera grande, es todo lo que está alrededor del contenido, comunicación, marketing. Y hay otras más pequeñas que están creciendo, que es todo alrededor del manejo de proyectos, tipo Product Manager, Coach Agile Coach, Business Consulting. Yo diría que son más, comparado, tú decías, con competencias, no son gente que realmente está haciendo consultoría en estrategia, pero son consultores en implementación de un Salesforce o de cosas bastante técnicas, o jefes de proyectos digitales, pasa eso mucho. Sí, yo aquí, fíjate, Vincent, a mí lo que me llama la atención y por intentar buscar, ¿no?, cuál es el insight, es que hay mucho freelance relacionado con la digitalización y con las nuevas formas de trabajar, ¿no? Yo creo que los tres primeros que hablas están súper relacionados con la digitalización y la transformación digital a la que se enfrentan las empresas. Y la parte de eso, de Project Management, Agile Coaches, muy relacionado también con el cambio en la forma de trabajar que están abordando las empresas. Exactamente. Todo eso son dos trends, que una es la transformación digital de las empresas de todos los tamaños, como vemos ahí, pero es por otro lado gente que, como decía, podían ser empleados antes, pero tal vez estaban empleados en una empresa de consultoría IT, donde sus proyectos, ellos no elegían necesariamente el tipo de proyectos, y ahora lo que vemos más, de hecho, en las empresas es una combinación, cada vez más veo eso, combinación de van a tomar un despacho de consultoría en estrategia tipo BCG para hacer la coordinación, el cambio, el manejo de toda esta transición digital, y le agregan unos perfiles freelance, y este conjunto generalmente funciona muy bien. Entonces, tipo de clientes, una gran mayoría, obviamente, perdón, esto está en francés, pero una gran mayoría son empresas, small and medium businesses, pymes. Obviamente es lo que hay más en todos los países, pero vemos que trabajan bastante también con empresas mucho más grandes, medianas o grandes. A nivel de salario, no sé si salario de hecho es la buena palabra. Bueno, si comparamos salario e ingresos que los freelance facturan, ¿no? Y luego tienen muchos cargos que tienen que quitar para que podamos calcular el equivalente a un salario. Estamos, de hecho, a nivel de un salario de ejecutivos altos, medio altos. Entonces, son ahí todavía, nos muestran, ¿no?, que son expertos en su field. Y la diferencia entre hombres y mujeres existe, pero lo que encontramos interesante es que es menos fuerte que la diferencia entre hombres y mujeres que son empleados. De hecho, esta diferencia de 10%, eso es algo súper interesante también, es menor a la que tenemos en Francia y en Alemania también. Entonces, es algo bueno que
que tenemos en España. Y se explica otra vez, ¿no? Yo creo que si enfocamos a cada categoría no tendríamos necesariamente una diferencia, pero se explica también con la proporción importante de hombres en las categorías de tecnología, que son probablemente las que tienen mejores ingresos hoy en día. Entonces vamos a ver rápidamente un poco los resultados de la encuesta ahora respecto al confinamiento, cómo lo han vivido, cómo les ha impactado a los freelance. Una gran mayoría, pero de hecho un poquito menos que en Francia, que era el 72%, han tenido algún proyecto cancelado. Pero es interesante ver según la categoría de freelance, que obviamente pues ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque si soy diseñador, muy probablemente tengo, no sé, 3, 4, 5 clientes al mismo tiempo y mis misiones, mis proyectos van a ser de unos días o unas semanas. En cambio, en Tech y Data, eso puede existir. Desarrolladores que hacen proyectos cortos, pero también tenemos muchos que van a hacer un proyecto de 6 meses o un año en una empresa grande del IBEX. Y estas empresas hemos visto, y esos proyectos hemos visto que no se han cancelado. Que han sostenido bastante bien las empresas grandes. Al contrario, muchas entendieron que era el momento para avanzar más fuerte sobre su transformación digital. Encontraron también que los freelance les podía ayudar en hacer ese cambio de trabajar en remote y que son cosas que están más acostumbrados. Entonces, según la categoría, gente ha tenido un proyecto o no. Eso es un proyecto mínimo, ¿no? No significa que no han tenido ningún proyecto, es el 63%, pero si tenían, no sé, 5 proyectos al mismo tiempo con clientes, al mínimo han tenido el 63% uno de esos proyectos cancelados. Sin embargo, vemos eso es complicado compararlo con el resto de la población, pero vemos que han vivido el confinamiento de manera relativamente buena. Tenemos resultados más positivos en Francia y sobre todo Alemania, tal vez porque el confinamiento era menos estricto y menos duro para la gente, pero la mayoría lo han vivido de manera correcta, digamos. Y el 83% nos declara que no les ha afectado en su productividad. Eso se explica por el tipo de trabajo que hacen, muy enfocado a digital, pero también porque muchos estaban desde el día 1, ellos tenían las herramientas, estaban acostumbrados a trabajar de esa forma y al contrario, ayudaron a las empresas tal vez a moverse en ese lado. Y la comunicación, eso es un poco menos positiva. Eso habría que ver por qué probablemente muchas empresas se tuvieron que adaptar rápidamente. Hemos visto muchas empresas que han movido y contratado soluciones tipo Microsoft Teams o Slack o Facebook, no me acuerdo cómo se llama, Facebook Workforce o algo así, para adaptarse a una nueva forma de trabajar y de comunicar, pero seguramente les ha impactado más esto. Una cosa interesante, sin embargo, al final un poco de este periodo, es que el 74% nos dice que no volvería a trabajar como empleado por cuenta ajena. Por más que ha sido difícil y tal vez más difícil para los freelance que no tenían acceso a algún sistema de desempleo o de seguir recibiendo un sueldo y que han estado, como lo hemos visto, impactado en sus proyectos, la gran mayoría piensa que tal vez hay unos, de hecho, que a lo mejor encuentran una empresa que les encanta y van a ir trabajando, no se abran totalmente la puerta, pero la gran mayoría realmente quieren ser freelance y eso se compara a, como lo comenté al inicio, que otra vez, la gran mayoría han sido empleados y eligieron ser freelance. No creo que el freelance sea para todo el mundo, no creo que todo el mundo mañana sea freelance, pero hay gente que está en un dominio de expertise muy preciso y que prefiere ser freelance y elegir sus misiones, sus clientes, sus proyectos. Voy a dejar la palabra a Juan. Me dicen que se corta mucho la emisión, pero sí, no sé si soy yo. Solo le ocurre a Florencio, los demás nos escucháis bien. O sea, vosotros también, si se os corta, decírnoslo. Por mi parte. Okay. Vale.
Muy bien, gracias. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Juan, te dejamos. Nada, muchas gracias, Vincent. Yo, bueno, tras la presentación un poco de los resultados de la encuesta, la verdad es que me gustaría compartir con vosotros eso, lo que os decía, ¿no? La perspectiva de BCG sobre las principales tendencias que van a afectar a los trabajadores y en particular cómo los freelance se encuentran en una posición, querría decir algo así como única, ¿no? Para aprovechar estas nuevas dinámicas en la realidad post-COVID, ¿vale? Voy a hacer primero una breve introducción, ¿no? al mercado de trabajo y cómo estas tendencias, antes de la crisis del COVID, estaban haciendo que las empresas se enfrentasen a cambios significativos, ¿no? En su fuerza laboral, impulsados, pues, oye, por una parte por cambios demográficos, por cambios en las expectativas, ¿no? de los propios trabajadores, por la digitalización y la automatización y por un mercado de consumidores, pues, en constante evolución, ¿no? Si hacemos un poco de zoom en algunos de ellos, ¿no? Desde el punto de vista demográfico, es muy llamativo, ¿no? Que los millennials y la generación Z ya representan casi el 60% de la fuerza laboral, ¿no? Para 2021. Y lo cierto es que con una edad de jubilación cada vez más tardía, ¿no? Esto va a implicar que vaya a haber, pues, oye, hasta 5 generaciones trabajando a la vez, ¿no? En el mercado laboral. Y son 5 generaciones que tienen intereses y visiones muy diversos, ¿no? Y que están trabajando ahora codo con codo en las mismas compañías y que, oye, al final la compañía tiene que velar un poco por esas diferencias de expectativas, ¿no? Y es muy llamativo, ¿no? Estas nuevas generaciones no comparten en absoluto las expectativas sobre el trabajo que podían tener los baby boomers o otras generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones buscan mucho más la autonomía, la flexibilidad y sobre todo que su trabajo tenga un propósito claro, ¿no? La verdad es que esto de un estudio que hemos realizado en BCG, ¿no? Encontramos que el 67% de los trabajadores espera que su trabajo tenga un impacto social importante, ¿no? Y también, bueno, que un 45%, no lo pone en la diapositiva, ¿no? Pero que prefiere trabajar casi por cuenta propia, ¿no? Manteniendo su independencia. Y luego, por último, ¿no? Aquí la verdad es que la transformación digital está forzando en gran medida que todas las personas tengan que adquirir nuevas competencias digitales, ¿no? Y que se estén reinventando día a día, ¿vale? Y esta reinvención, digamos que no es única, ¿no? Es algo que con una evolución cada vez más rápida de las competencias que se requieren para un puesto y ligado también a la transformación que es tan constante, ¿no? Lo que hablábamos antes, los cambios en los consumidores, la transformación digital, los trabajadores tienen que hacer frente a un proceso de actualización continua de conocimientos y competencias, ¿no? Y para que os hagáis una idea, lo cierto es que se estima que la vida media de una competencia a día de hoy, antes de quedarse obsoleta, es de 5 años, ¿no? Y cada vez menos. La constante evolución, cada vez vamos más rápido cambiando, ¿no? Y en la parte de la derecha, ¿no? De la diapositiva, el mensaje aquí os diría, oye, es muy llamativo, ¿no? Pero esta actualización permanente de las competencias, los skills, va a tener que llevarse a cabo sin el soporte de los modelos de formación tradicionales, ¿vale? Digamos que estos modelos no han sido capaces de seguir el ritmo de la evolución que están teniendo estas competencias, ¿no? Y de hecho, solo un 26% de los trabajadores reconoce que aplica competencias adquiridas a través de los modelos educativos tradicionales, ¿vale? Y en este contexto, muchas empresas se enfrentan hoy a una situación de escasez de perfiles competenciales requeridos, ¿no? para cubrir estas necesidades digitales, ¿no? Y perfiles como los Data Scientists, los Scrum Masters que comentábamos antes, ¿no? El UX, UI Designer, todos estos nuevos perfiles ligados a la digitalización, las empresas están teniendo problemas para desarrollarlos, para tenerlos, para atraerlos, ¿vale? Y lo mismo pasa con las competencias, ¿no? Estas competencias ligadas al siglo XXI, temas de creatividad, inteligencia artificial, design thinking, ¿vale? La mayoría de las empresas son conscientes, ¿no? De esta brecha que existe entre las competencias de sus trabajadores y sus necesidades y se enfrentan al reto de asegurar que cuentan con este talento
y sus capacidades para el futuro, ¿vale? Y digamos que de cara a abordar este desafío del talento, las empresas en realidad cuentan con 3 opciones, ¿no? La primera sería comprar talento, ¿vale? Que sería básicamente reclutar nuevos perfiles que tengan esas competencias deseadas, ¿no? Y esto les permite, cerrar esa brecha de competencias de manera muy rápida, ¿no? Incorporando estas competencias que son escasas en la organización y manteniéndolas luego como talento interno. Pero ahora bien, esto es una práctica que es cara y a veces es muy difícil encontrar el candidato ideal, ¿no? Y la persona contratada luego siempre tiene que tener un periodo de adaptación que a lo mejor es un poco más complicado en función de la cultura, de dónde venga, etcétera, ¿no? La segunda opción es el construir el talento, ¿no? Que es básicamente tratar de desarrollar programas de formación a gran escala para que los trabajadores adquieran las competencias deseadas, ¿vale? Y de esta forma, bueno, la empresa lo que trata de hacer es mantener esos valores, esa cultura de compañía y además, estos programas formativos sirven de ancla motivacional, ¿no? Digamos, para los propios empleados. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es una opción que requiere mucho tiempo, cuesta mucho, ¿no? Una inversión muy importante y además parte de la base de que los trabajadores van a poder adquirir esas competencias, ¿no? Y muchas veces las empresas se encuentran con una base de trabajadores a los que es muy difícil hacer ese reskilling o upskilling, ¿no? En función de las competencias sobre las que tengan que desarrollarse, ¿vale? Y la última, ¿no? es tomar prestado el talento, ¿no? Es decir, subcontratar aquellas actividades donde no hay personal interno con las competencias adecuadas, ¿vale? Y de esta forma, pues les permite cubrir a las empresas de una manera temporal una brecha competencial teniendo siempre ese enfoque flexible, ¿vale? Y aquí en esta tercera opción es donde los freelance juegan un papel clave, ¿no? Y bueno, habiendo visto este panorama complejo, ¿no? Y sujeto a cambios, ¿qué ocurre ahora con la crisis y el post-COVID, ¿no? Que no ha hecho más que acentuar la necesidad de transformación de esta fuerza laboral, ¿vale? Y algunos elementos clave, ¿no? Oye, el tema del trabajo en remoto. El COVID, desde luego, lo que ha hecho ha sido acelerar a una velocidad que ni nosotros nos podíamos imaginar la adopción de este trabajo en remoto, ¿no? Y de hecho ahora hay ya varios estudios diciendo que el 40% de los empleados va a trabajar en remoto en esta nueva realidad, ¿vale? Y otro 25% lo va a hacer en un modelo híbrido, ¿no? Combinando esas visitas a la oficina con un trabajo desde casa o remoto desde donde fuera, ¿no? ¿Qué nos encontramos también? Que ha fomentado esa reducción del espacio dedicado a oficinas y una potencial reducción del coste de personal, ¿vale? Esta nueva realidad que está haciendo acelerar también esa transformación digital, la digitalización, aumentando tanto la inversión como el OPEX en todo aquello relacionado con gestión de datos, infraestructuras de IT y todo lo relacionado con la digitalización, ¿vale? Y por último, está reforzando, en el fondo, la resiliencia, ¿no? En los servicios subcontratados, ¿vale? O sea, con un foco sobre todo en la ciberseguridad, ¿vale? Muy ligado también a este trabajo en remoto, ¿no? Que tienes que apoyar de alguna forma y a la diversificación del portfolio de subcontratas, ¿vale? Buscando esa resiliencia en la gestión de la fuerza laboral. Y, bueno, esta evolución en la forma de trabajar de la nueva realidad va a permitir a las empresas tener una fuerza laboral mucho más ajustada, mucho más resiliente y digital, ¿vale? Potencialmente con un menor coste, con mejores y mayores capacidades y mucho más flexible, ¿vale? Y lo cierto, y me gustaría terminar aquí con esta, ¿no? Es que teniendo en cuenta todos el conjunto de cambios que se avecinan, ¿no? Los freelance están en una posición única, ¿no? Para aprovechar este contexto e impulsar su negocio. En primer lugar, y recuperando un poco los 4 grandes puntos que hablábamos antes, ¿no? Están completamente adaptados al trabajo en remoto, ¿vale? Y de hecho, bueno, el 69% ya trabajaba en remoto antes del confinamiento. En segundo lugar, los freelance tienen el expertise clave, lo hemos visto antes, ¿no? El perfil de los freelance
para acelerar esa digitalización de las compañías, ¿no? Son profesionales muy ligados a diseño, IT, data, ¿vale? Que son las competencias más solicitadas. En tercer lugar, bueno, encarnan esa flexibilidad de la fuerza laboral que están buscando ahora las empresas, ¿no? Y finalmente, bueno, son profesionales que están acostumbrados a formarse y reinventarse de forma continua, ¿no? Veíamos la importancia de estar siempre actualizando tus competencias, estar siempre a la última. Y esto se debe, bueno, porque al final los freelance dedican alrededor de 6 horas y media a la semana solamente en formarse, ¿no? Y en estar siempre a la última con las competencias, ¿no? Y bueno, la verdad es que por todas estas cosas, desde BCG pensamos, ¿no?, que los freelance tienen un papel clave, ¿no?, en la reinvención de la fuerza laboral y están muy bien posicionados para apoyar a las empresas y al mercado laboral en esta nueva realidad post-COVID, ¿vale?, en la que impacta mucho en la forma de trabajar en remoto, con modelos híbridos y, sobre todo, por las capacidades digitales que nos van a aportar, ¿no? Y me gustaría devolver la palabra a mis colegas de Malt, yo creo, aquí a partir de aquí. Exacto. Sí, con otra frase que a nosotros nos gusta en Malt, que la que comentó Jeff Weiner, el CEO de LinkedIn, bueno, acaba de cambiar, pero y que es interesante porque LinkedIn tiene muchos datos, observa muchas cosas sobre el mundo del trabajo y entonces se habla mucho del future of work, ¿no? Que yo creo que, de hecho, uno de los comentarios ahí en el chat dice que el COVID ha sido el mayor impulsor de disrupción digital en las organizaciones, ni el CEO ni el CTO, estoy muy de acuerdo con eso. Y él lo que dice es que hay tres grandes cambios que estamos viviendo. Uno es la robotización, la segunda es la artificial intelligence, inteligencia artificial, y el tercero es el desarrollo del trabajo independiente. Entonces, un poco con la idea es, ahí no usamos 2 slides, pero venimos con 2 visiones, pero al final concordamos con lo que presentaba Juan del buy, build y borrow. Es un poco esa idea con nosotros, los datos que tenemos o datos del mercado, es que una formación interna toma 9 meses en promedio para que una persona tenga reskilling o upskilling para hacer un nuevo trabajo. Contratar toma en esos trabajos que son muy penúricos, que es muy difícil encontrar los recursos, toma por lo menos 6 meses. Y los datos que nosotros tenemos, eso en los 3 países de varios años y miles de proyectos, es que en promedio, cuando tenemos una solicitación para un proyecto, a que empiece el proyecto realmente, que el freelance esté en las oficinas del cliente o esté a distancia, pero que si ya hayan puesto de acuerdo, son 6 días nada más. De hecho, puede parecer mucho, a veces es un día o 2, si es un proyecto muy sencillo, pero a veces, como comentaba, un proyecto de freelance no es nada más un proyecto de 2, 3 días, puede ser un proyecto de 6 meses, un año, con un data scientist que va a ser como head of data por interim o algo así, en un proyecto muy grande en Telefónica. Entonces, aún este tipo de proyectos estamos capaces de hacer por la tecnología que tenemos el matching entre la oferta y la demanda de manera muy rápida. No voy a entrar en este detalle porque si hay más preguntas, lo pueden ver después con el equipo de Malte en España, y lo pueden ver online, pero Malte tenemos unas ofertas adaptadas a cada tipo de negocio. Lo que ven en malt.es es un poco el sitio para todo público, diría, para empresas pequeñas y que se usa muy fácilmente y muy obvio. Y tenemos servicios cada vez más avanzados según el tamaño de la empresa, digamos, donde podemos, por ejemplo, avanzar el pago del freelance. Ofrecemos una solución que se llama Malt Insights, que da a la gente de finanzas o recursos humanos o compras, según el caso, una visión global sobre todos los freelance con los cuales trabajan, y obviamente tienen acceso a más freelance y los más perfiles
más avanzados y soluciones de búsqueda más avanzadas. Entonces, no entro en este detalle porque justamente creo que es la última pregunta de Cayetano para saber si quieren saber más acerca de toda esta encuesta, conocer más de la opinión sobre Malt y el BCG, y que si quieren conocer, hablar con gente de Malt a nivel cliente o a nivel freelance, pues tenemos esa última encuesta, creo. Sí, así es. Acabo de lanzar esta pregunta. Evidentemente, bueno, os invito a que sepáis que todos los que queráis saber algo sobre Malt estamos disponibles, tanto, como decía Vincent, a nivel empresa como a nivel freelance. Creo que es una de las cosas más bonitas que tiene Malt, que es la comunicación de persona a persona, pese a ser una plataforma digital. Nuestros equipos que siempre están dispuestos y predispuestos a hablar, pues eso, con freelance para ayudar, guiar, también a las empresas, que muchas veces, bueno, este tipo de informes y este tipo de estudios ayudan, ¿no? A un poco tener más conocimiento sobre cómo son los freelance, cuál es su situación y quién es realmente el perfil que te puede ayudar. Y para eso, qué mejor que una persona experta en perfiles freelance para guiarte y para ayudarte. Y sobre todo también, si queréis saber más sobre este estudio, con unos datos que, como bueno, Juan y Vincent han sido realmente interesantes, yo creo que hay datos que llaman mucho la atención, pero no son los únicos que hay en este estudio. Así que yo al final de esta presentación os colgaré un enlace a través del cual os podréis descargar el estudio completo y tendréis acceso a todos los datos. Pero bueno, antes de nada, pues muchas gracias a Juan y a Vincent. Creo que ha sido una presentación muy ilustrativa y bueno, con datos muy interesantes, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, Juan, lo que decías de las 5 generaciones mezclándose en este ambiente del trabajo, que hila también muy bien con lo que decía Vincent de que no todos los perfiles tienen que trabajar como freelance. Vivimos en una sociedad en la que el modelo de trabajo convive perfectamente, el modelo freelance con el modelo laboral común, habitual, porque son modelos complementarios y cada uno tiene unas necesidades y cada uno responde a un tipo de necesidades para las diferentes empresas. Uh-huh. Así que nada, es momento de preguntas, de daros las gracias, como ya estaba diciendo, y tenemos algunas preguntillas aquí ya en nuestro chat. Vamos a empezar por Marta, que nos ha preguntado hace un ratillo si el precio de los servicios lo fijan los freelance o, por el contrario, suele haber una cierta negociación entre freelance y empresa. Sí, cuando creamos Malt, quisimos crear una plataforma que digamos, más freelance-centric, para que los buenos freelance estén ahí. Y obviamente, pues si eres freelance es para ser libre, entonces eres libre de elegir tu precio. En ese sentido, somos muy distintos a plataformas. A veces hablamos de platformización y mucha gente compara muchos modelos que no tienen mucho que ver, tanto a sector como business model. No es ese tipo de modelo donde la plataforma fija el precio y decide cuánto le va a pagar al freelance. Entonces, en un mundo donde había mucha opacidad, ¿no?, de intermediarios que pues, revendían un freelance, nosotros quisimos hacer este modelo más directo y más transparente, y obviamente es el freelance que elige si los proyectos le interesan, que encuentra el cliente, que lo ve para una entrevista, digamos, y luego la negociación se puede hacer, pero se puede hacer, como yo diría, en cualquier relación donde el freelance está en directo con el cliente y a veces el cliente va a poner a mostrar que es un proyecto de 6 meses o de 1 año, entonces obviamente pues, se pueden hablar del precio, o al contrario es una capacitación de 3 días que el freelance tiene que hacer mucho trabajo de preparación, entonces va a cobrar más por día. Entonces en el perfil de freelance de Malt hay un precio, que es un precio indicativo. Luego, una vez hablando, que en cada proyecto se puede decidir qué se va a hacer.
Bueno, Marta, espero que se haya resuelto tu pregunta. Ahora, si os parece, Carlos Marchena y Rubén Gil tienen unas preguntas sobre Malt y sobre todo sobre si se pueden seguir dados de alta. Si os parece, Rubén, Carlos, al ser unas preguntas más específicas sobre el funcionamiento de la plataforma, yo os puedo contestar a través de correo, también a través de hola@malt.com. Nuestros expertos de soporte os responden fácilmente a esas preguntas. Son al final ellos los que mejor saben sobre facturación, sobre cómo seguir dado de alta en la plataforma, sobre dónde puedes trabajar y dónde no. Así que os invito a mandar un correo a hola@mal.com y si no, también tenéis mi correo cayetano@mal.com. Con gusto responderé sin ningún problema. Santiago nos pregunta, así como existen servicios dedicados para los freelance en Malt, existen para las empresas que contratan. Sí, sí, es un poco lo que comentaba hace ratito. Nosotros nacimos como una plataforma, digamos, muy abierta, muy casi B2C, ¿no? Tipo Airbnb o un Search Marketplace. Y más hemos ido a empresas cada vez más grandes. En Francia trabajamos con el 80% del CAC 40, entonces las 40 empresas más importantes en la Bolsa de París. Tienen servicios y productos distintos. Hay un producto, de hecho, nuevo que estamos probando en beta este verano que se llama Mal Plus, que realmente usa la inteligencia artificial para hacer un matching en los proyectos que son complejos, como decía, ¿no? Si se busca un data scientist 6 meses que conozca el mundo del retail y que pueda ir a Valencia, bueno, pues eso es más complejo, entonces tenemos ese tipo de cosas, o tenemos Malt Insights, que es una solución, un freelance management system que permite de tener todos los datos sobre los freelancers. Entonces, sí existen muchas cosas, pero les invito a checar a la página de Malt o a contactarnos. Y como decía Vincent, a través de la página de Malt, en ofertas, podréis ver todas las posibilidades que tenéis para empresas y para freelance. Ramón Román, creo que está, Juan, a lo mejor es para ti. Bueno, para ambos, yo creo. ¿Cómo creen que evolucionarán los derechos de los freelance para nivelarse a los trabajadores por cuenta ajena? ¿Confiáis en una legislación única a nivel europeo? No es una pregunta sencilla, ¿eh? A ver, si quieres contesta tú primero, sí, Vincent. Sí. Yo honestamente, lo de la legislación única europea, me puedo equivocar, pero por ahora no lo veo. Sí, pero bueno, Vincent, sí, no, desafortunadamente para nosotros sería mucho más fácil y creo que hay preguntas alrededor de eso, pero que cuando lanzamos en cada país tenemos que obviamente adaptarnos a funcionamientos distintos de facturación. Por ejemplo, en España está el IRPF, entonces tuvimos que adaptar la plataforma a eso. Hay muchos criterios distintos. Ahora, yo creo que la tendencia es reconocer para cada gobierno en Europa que sí, el freelancing ya, y por eso hacemos este estudio desde hace varios años más que nada y lo comunicamos a prensa, es que los freelance no se conocen, es una población ya bastante importante, pero como diría, es una población fragmentada, que no necesariamente se unen. Nosotros creemos que uno de nuestros roles es colectar esos datos y comunicarlos y explicar quiénes son. Yo creo que eso es una primera cosa de educación, diría, al mercado, a la administración, gobierno, etc. Luego, lo que veo es que sí han pasado cosas a raíz del COVID. No creo en España, pero en Francia y en Alemania, sobre todo, se puso un fondo de solidaridad donde los freelance, el gobierno les dio una ayuda, como dio a empresas, les dio una ayuda para que pudieran cubrir el impacto que tuvo el COVID en esos proyectos que se cancelaron que vimos. Entonces, nosotros, por lo menos en Francia, estamos viendo si eso es algo que se va a poder seguir. Tal vez un fondo donde
colectivamente pueden los freelance abundarlo para momentos así muy complicados. Pero es difícil. Al final, los freelance, si son freelance para ser libres y es para no, tienen ellos que dedicarse a cosas como su propia protección, de seguros, de retiro, cosas así. Lo que creo otra vez podemos hacer nosotros como plataforma y lo que tratamos de hacer es proveer beneficios a las comunidades de freelance, yendo con empresas tipo, somos partners de AXA, por ejemplo, y diciéndoles, bueno, tenemos esos 200,000 freelancers, es un grupo muy interesante, es como si fuéramos una empresa muy grande y que queremos que nos den ventajas para esos freelancers. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos, partnership, que puedan ayudarles a los freelancers. Y eso veo que es lo que tal vez es más fácil que ocurra. Bueno, además, no sé qué opináis, ¿no? Pero también quizá en esa evolución, en este nuevo acuerdo, ¿no? A nivel europeo que se ha hecho de fondos, que ha sido un hito, ha sido un hecho histórico. Bueno, quizá abre la puerta, ¿no? Al futuro a cambiar y a unir más todo este sistema económico europeo y abra la puerta a una mayor libertad para los freelance, ¿no? Ojalá. Esperemos. Sí, y al final hemos visto algo que comentó Juan, ¿no? Que salió del estudio que nos impresionó bastante, porque era el primer año que lo preguntábamos, es que dedican más de 6 horas por semana, ¿no? A su capacitación. Yo creo que eso es algo interesante. Aquí no dimos el detalle, pero la mayoría, pues van en e-learning y lo buscan por ellos mismos, o hacen también lo que llamamos peer learning. Entonces, aprenden entre freelance, ¿no? Intercambian entre freelance. Nosotros somos una plataforma online, pero hacemos cada año 300 eventos en toda Europa, donde físicamente, ahora es más difícil, pero físicamente se conocen los freelance. Durante el COVID lanzamos un programa que se llama Malta Academy, al cual participó 25,000 freelance, donde freelance capacitaban a otros freelance. Y yo creo que eso también son cosas donde el freelance tal vez reacciona de manera más positiva o está más acostumbrado a adaptarse a situaciones difíciles tipo el COVID o porque está acostumbrado a momentos donde no tiene un proyecto. Y entonces en esos momentos aprovecha para aprender o enseñar a otros, ¿no? Pues al mismo tiempo, para su protección, para encontrar soluciones a muchas cosas, no espera todo del Estado, está buscando también cómo hacerlo por sí mismo o con comunidades. Bueno, seguimos con las preguntas. Vamos rapidito, que casi llegamos ya a las 11. David, si te parece, te comento lo mismo que antes. Al ser preguntas muy específicas sobre Malt, si te parece, te ofrezco que me escribas a cayetano@malt o a través del correo de hola@malt, donde nuestros compañeros de soporte y de ayuda te pueden resolver esas preguntas más específicas. Por otro lado, David Vázquez, tiene unas preguntas, yo creo que más relacionadas con el hecho de cómo se ha realizado el informe, Juan. Se ha dado un dato de que hay un 40% más de freelance. ¿Desde qué año? Es desde hace 10 años, con lo cual eso es en relación al 2010. Juan, ¿por qué se ha descartado a trabajadores de plataformas como Globo, Uber? Creo que lo ha comentado también Vincent un poco. Creo que lo ha comentado Vincent al principio, ¿no? Sí. Muy relacionado con el tipo de el B2B en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros no nos basamos, tenemos 200,000 freelancers, muchos datos y nos permitió colectar más de 2,500 respuestas, que es bastante para un tema muy preciso como este. Y obviamente pues lo teníamos que hacer basado en nuestros datos y queríamos poder comprobar esos datos, no mandar un estudio así, no tendría valor. Y porque, pues sí, sobre todo, como comenta Juan, ¿no? Son poblaciones muy distintas o son asuntos muy distintos. Es una tendencia muy fuerte también y muy interesante y creo que puede responder a muchas cuestiones, tal vez de desempleo, etcétera, pero no estamos nada que ver en la misma categoría, en el mismo sector. La mayoría, otra vez, en el caso de los chilenos, son gente que ha sido empleados y han elegido ser freelance.
tal vez en ese tipo de plataformas son gente que ha tenido la oportunidad de tener una primera actividad que no tenían antes porque no encuentran empleo. Entonces, son poblaciones distintas. ¿Sí? Sí, al final, bueno, responden a proyectos, ¿no? Trabajan para empresas dan soluciones a proyectos concretos, como decíamos, mucha especialización, 6 horas de educación a la semana. Son perfiles completamente diferentes y por eso tampoco nos tocaba a nosotros hacer ese estudio. Sonia, también una pregunta un poco específica de la plataforma que creo que se puede unir también a la pregunta de Ramón, que hace de diferente Malt a otras plataformas como Freelancer o Fiverr. Quizás sea la cualificación de la comunidad. Y por otra parte, Sonia nos pregunta que por qué las empresas, cuando guardan un favorito dentro de Malt, al freelance no le aparece que esa empresa ha visto, ¿no? Es un poco el funcionamiento de Malt, por eso, Bansan, creo que brevemente lo puedes quizá explicar. Sí, a nivel de favorito es una buena pregunta, pero al final es una cuestión de, digamos, confidencialidad. El freelance tiene un perfil público porque vende sus servicios, pero el cliente, o sea, él está haciendo su propia selección. Respecto a competencia, no me gusta hablar de competencia porque yo creo que cada uno tiene un valor, pero yo creo que ahí también son mercados muy distintos. Si soy una pequeña empresa, estoy lanzando un restaurante, quiero hacer unas tarjetas de presentación y quiero un logo y quiero pagar los 100 euros y un sitio que quiero 200 euros, pues tal vez son gente que tiene esas opciones y van a trabajar con comunidades que están más offshore, ¿no? Son sistemas donde generalmente tú publicas un proyecto y hay un sistema de subasta. Entonces, claramente los buenos freelance cada vez vienen menos a esas plataformas, o los buenos freelance en esos países como España. Y nosotros somos una oferta más, sí, de freelance de mejor nivel, más local. No significa que el freelance no puede trabajar a distancia, pero la mayoría del tiempo, como lo comentaba, en algún punto, y hemos visto la proporción de freelance que están basados en las ciudades principales como Madrid y Barcelona, en algún punto se van a encontrar con el cliente y tal vez van a trabajar, si trabajan, no sé, en Telefónica, para un proyecto de 6 meses, van a tal vez trabajar todos los días en Telefónica. ¿Por qué? Porque no es una persona que trabaja sola, trabaja con un equipo de gente, de consultores, de empleados, porque tal vez hay unas cuestiones de seguridad y demás donde tiene que tener acceso. O vamos a ver cada vez más modelos híbridos, ¿no? Donde pues trabaja un poco a distancia, un poco a la oficina, pero nosotros sí estamos apuntando a que la mayoría del mercado, el tamaño principal, está con empresas de mediana y grandes que están no nada más buscando precio, pero skills, y que son también con que ven una lógica más local, ¿no? Bueno, pues eso ha sido un poco las preguntas. Espero que hayamos podido contestar a todas vuestras dudas. Tenemos una última preguntita sobre qué os ha parecido la presentación. Ahí la podréis encontrar. También deciros que os he puesto en el chat el enlace del artículo donde podréis descargar el informe elaborado por BCG y también una pequeña infografía a forma de resumen que hemos colgado también para que podáis tener esos datos también más gráficos y más enfocados al sector español, porque como os digo, en ese informe elaborado por BCG, pues se unen los datos tanto de Francia como de España como de Alemania, lo cual resulta muy interesante también que podáis ver esa comparación que tanto Juan como Bansan han ido haciendo alusión a lo largo de la presentación. Bueno, hemos cumplido la hora, nos hemos pasado 3 minutos, así que creo que es la hora de despedirse, daros las gracias otra vez de nuevo a Bansan y Juan por acompañarnos. Ha sido una delicia teneros hoy con nosotros y sobre todo también dar las gracias a todas las personas que habéis asistido y que, bueno, esperamos que os haya resultado muy interesante. Parece que sí, que ha sido interesante y muy interesante a través de esta encuesta, así que nos alegramos mucho.
Y bueno, que disfrutéis del informe, lo tenéis en ese enlace y que os vemos muy pronto. Esperamos que podamos volver a hacer otro evento como este, otro evento en el que Malt y BCG unan sus fuerzas y bueno, nos ayuden a saber un poquito más sobre este mundo del freelancing, que muchas veces es muy desconocido en España y que resulta muy interesante y que su crecimiento está siendo, como decían, clave para las empresas. Así que, sin más dilación, si queréis unas palabras de despedida, Juan Mansant. No, pues muchas gracias, muy contento a mí me encanta estar en España, estaría ahí en septiembre, espero que podamos retomar, de hecho nosotros que nos gusta hacer eventos, tanto como freelance como con clientes, que podemos retomar eventos físicos, tal vez hacer este evento de manera física, ojalá y lo más pronto posible cuando se pueda en conjunto con el BCG, pero gracias a todos por haber asistido. Bueno, Juan no ha conseguido quitar el mute. Bueno, las cosas técnicas, ¿no? Aquí está. Ahora sí, he tenido que salirme del escenario y volver a entrar. Nada, lo que os decía en el chat, muchísimas gracias a todos los asistentes. Creo que, bueno, y a Mansan y a Cayetano y a toda la comunidad de Malt por invitarnos a participar en este evento. Espero que os haya servido y solo me queda eso, daros las gracias y desearos a todos los que podáis cogeros unas vacaciones ahora, tener un buen verano, descansar y retomar a la vuelta, ¿no? En esta nueva normalidad que nos espera. Sí, que todo parece, ¿no? Que septiembre va a ser un mes duro, esperemos que sea un mes de vuelta intenso. Nada más, muchas gracias. Cuando termine este evento, para todos los que queráis volver a verlo, os llegará en un mail y, por favor, compartidlo si creéis que será interesante para otros compañeros o para gente que le pueda interesar. Así que nada, muchas gracias y esperamos volver a veros muy pronto. Gracias. Gracias a todos.